Buenos días. En esta segunda etapa vamos a hablar de lo que es la nomenclatura, es decir, de cómo se nombran los compuestos del carbono. Como vimos la clase anterior, teníamos la opción de ver funcionar al átomo de carbono con distintos tipos de hibridaciones. Una de ellas era la sp3, la otra la sp2 y la otra la sp1. Perdón, vamos a escribir bien esto. La SP1. Bien. ¿Por qué es importante conocer cuáles son las hibridaciones? Porque de acuerdo al tipo de hibridación que tenga el átomo de carbono, es decir, de acuerdo a la capacidad que tenga el átomo de carbono de mezclar orbitales para unirse con otro átomo, va a formar distintos tipos de compuestos. Cuando se puede hibridizar con una mezcla de orbitales sp cubo, va a formar lo que nosotros llamamos alcanos. Cuando se hibridice con este tipo de formato sp2, va a formar alquenos. Y cuando se hibridice como sp1, va a formar lo que se denominan alquinos. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en este tipo de compuestos, porque a partir de aquí el nombre de los demás compuestos se derivan de cómo se llaman los compuestos de carbono que tienen enlaces simples siempre que haya un carbono unido a otro carbono. Es decir, los alcanos se caracterizan porque cuando veamos la molécula, siempre que tengamos dos carbonos unidos, entre ellos dos solamente hay un enlace simple. Recuerden que cada rayita que nosotros pongamos simboliza que tenemos dos electrones. Siempre las uniones químicas necesitan por lo menos dos electrones para que un átomo se pegue con otro átomo. Los dos electrones lo puede poner un mismo átomo o cada uno de los átomos puede poner un electrón diferente. Muy bien, seguimos entonces con la nomenclatura de los alcanos, porque conociendo cómo nombramos a los compuestos de carbono que tengan solamente enlaces simples, después podemos derivar los nombres para todos los otros compuestos más complejos que presenten los átomos de carbono. Está bien, entonces, siempre que yo analice una molécula con enlaces simples carbono-carbono, tengo un alcano. Vamos a hacer un ejemplo porque es mucho más sencillo que explicarlo en forma teórica total. Fíjense, yo aquí tengo 4 átomos de carbono en esta molécula. Como vimos en la hibridación sp3, en este tipo de hibridación, lo que yo tenía en el diagrama de energías era un orbital S y después tenía 4 orbitales del tipo sp cubo. Y en cada uno de estos orbitales yo tenía un electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo mire un átomo de carbono, de cada átomo de carbono tienen que salir absolutamente siempre 4 enlaces. Si yo miro esta molécula, veo que entre este carbono y este carbono tengo un solo enlace. Entonces, si tengo uno solo y cada carbono tiene que tener 4, debo agregar un enlace aquí, otro enlace aquí y otro enlace aquí. Cuando analizo el segundo átomo de carbono, veo que tengo un enlace hacia este lado y un enlace hacia este lado. Por lo tanto, agregaré un enlace aquí y otro aquí. Sucesivamente completo los otros átomos de carbono hasta que siempre de cada átomo de carbono tenga 4 enlaces. Lo que sucede es que a veces en la bibliografía solamente se ponen las uniones carbono-carbono. El resto de los enlaces no los ponen, pero se sabe que están, y cuando no los ponen son siempre lo que queda para
formar los otros tres enlaces, si no se indica lo contrario, siempre son átomos de hidrógeno. Siempre son átomos de hidrógeno. Cuando no se indica con qué está unido el resto de los enlaces del carbono, siempre colocamos átomos de hidrógeno. Yo ahora lo voy a hacer, me voy a detener un poco en esto para que quede claro de lo que estamos hablando. Bien. Ahora, nosotros normalmente dibujamos las moléculas en forma lineal porque es mucho más práctico. Pero tenemos que recordar que en los híbridos estos la molécula tenía una forma de este tipo. El núcleo en el centro y tenía una patita hacia atrás y otras tres patitas que salían para distintos lados. Y los ángulos entre cada una de estas patitas eran de 109,5 grados. Entonces, en realidad las moléculas nunca pueden ser lineales. La estructura real de las moléculas de carbono siempre va a ser en tipo zigzag, como estoy dibujando yo acá, donde en cada vértice vamos a colocar un átomo de carbono. Van a haber una infinidad de moléculas de átomo de carbono. Si yo analizo de vuelta esta estructura que tengo acá, es similar a esta, con un dibujo un poco más real, y todavía me faltan poner los otros tres enlaces en algunos casos y dos en otros para completar los 4 enlaces que tienen que salir siempre de cada átomo de carbono. Que, insisto, suelen no colocarse y ya se supone que si uno no los pone es porque ahí están unidos a átomos de hidrógeno como yo completé en la primera parte. Muy bien, entonces, ¿cómo se nombran los alcanos? Vamos a tener que aprendernos de memoria los 4 primeros. El que está formado por un solo átomo de carbono y 4 hidrógenos. Este se llama metano. Van a ver que siempre que yo nombre un alcano, la terminación tiene que ser esta, ano, ¿sí? Cuando yo nombro un alcano, siempre tiene que terminar en ano. Cuando tengo dos átomos de carbono, ahora ya no voy a poner los hidrógenos, solamente voy a poner los palitos, este se llama etano. Cuando tenga tres átomos de carbono, ahora ni siquiera voy a poner los hidrógenos porque ya sé que están, sé que faltan, pero para hacerlo más rápido y no los pongo, este se llama propano. Perdón, el que tiene 3 se llama propano. Vamos a borrarle uno. Ahí está, propano. Y cuando tengo 4 átomos de carbono, se llama butano. Fíjense que siempre la terminación es la misma, porque pertenecen a la misma familia, son todos alcanos. Bueno, esto es lo único que hay que aprenderse de memoria. El resto se deriva muy fácilmente de las matemáticas, porque el compuesto que tiene 5 átomos de carbono, su nombre empieza con penta. Pentano. Si tengo 6 átomos de carbono, siguiendo las reglas matemáticas, este se llamará hexano. ¿Sí? Bien, fenómeno. Entonces, para nombrarlos, siempre tenemos que ver cuál es el grupo funcional al que pertenecen. Y el grupo funcional está determinado por la característica principal de la molécula que siempre uno la encuentra mirando qué cosas tiene unidas el átomo de carbono. Con cualquier molécula que yo mire de estas que dibujé acá, el átomo de carbono siempre está unido por un enlace simple a otro carbono. Y el resto son todos hidrógenos. Son todos hidrógenos. Todas las uniones que tiene son o con hidrógeno, siempre solamente hidrógeno, y un enlace simple que vaya uniendo todos los carbonos. Eso es lo que forma la familia de los alcanos. Pero como el átomo de carbono puede formar moléculas muy complejas,
tengo que determinar una cierta cantidad de características de cómo lo voy a nombrar. Por ejemplo, si yo ahora tuviera 4 átomos de carbono, yo los podría poner así, todos en línea, pero también lo podría poner así, porque el átomo de carbono puede formar diferentes estructuras según las condiciones en las cuales reacciona. Entonces, tengo que poder diferenciar el nombre de este otro, porque son compuestos diferentes. Entonces, cuando las cadenas son lineales, las nombramos, contamos cuántos átomos de carbono tenemos y la nombramos. Esta sería butano. Pero cuando miro esta, no la puedo nombrar butano, a pesar de que tenga 4 carbonos. ¿Por qué? Porque es distinta la estructura que tiene respecto a la primera. Entonces, la primera regla que tengo que tener en cuenta es buscar cuál es la cadena más larga. Si yo miro esta molécula que tengo acá y busco una línea que contenga la mayor cantidad de carbonos sin desviarme, podría contarlo de dos maneras distintas. 1, 2 y 3. La otra forma que tengo es contarla doblando. 1, 2 y 3. No vale volver hacia atrás en el camino que estoy haciendo. Fíjense que si yo voy para allá, no puedo volver otra vez para acá para seguir contando. Cuando termina la cadena, se terminó la cadena más larga. Entonces, supongamos que por una simple cuestión visual, yo elijo esta cadena como cadena principal. Entonces miro cuántos carbonos tiene mi cadena principal. Esta cadena tiene 3 carbonos. Si la cadena principal tiene 3 carbonos, y vemos un poquito cómo nombramos nosotros a la cadena lineal de 3 carbonos, ya podemos suponer un poco de que esta tendrá que llamarse propano. Porque nombro siempre al final la cadena principal. La cadena principal va siempre al final de todo. Pero ahora puedo ver que de algún lado de la cadena está colgando un átomo o una cantidad de átomos, pueden ser también, que no forman parte de la cadena principal. Estos se llaman ramificaciones. Ramificaciones. Y las ramificaciones se nombran con una terminación il. La terminación de la ramificación es en il. Entonces, esto, que es un solo átomo de carbono, debería llamarse, como acá arriba, metano. Pero como es una ramificación, la tengo que hacer terminar en il. Entonces esto será metil propano. Pero tengo otra cosa más, tengo que decir en qué carbono está ubicada, porque no está puesta en el carbono 1, está puesta en el carbono número 2. Entonces, adelante de la ramificación le tengo que indicar el lugar donde está puesta. En el carbono número 2 tengo un metil dentro de la cadena principal que es un propano. Esta es la forma correcta de nombrar un compuesto orgánico. Los números indican la posición de las ramificaciones. Las terminaciones il me indican que tengo ramificaciones. Y al final de todo se pone el nombre de la cadena principal. Bueno, estos son los pasos iniciales para comprender cómo se nombran los alcanos. Les pido que por favor lean el apunte que tienen en la plataforma, que está bajo el nombre de UPAC, UPAC nomenclatura, ¿sí? UPAC nomenclatura, UPAC, ¿sí? Nomenclatura. Que ahí van a estar indicadas con mucha más prolijidad que acá todas las condiciones y los pasos que hay que hacer y tener en cuenta para nombrar a los alcanos. Deténganse y analicen toda esa parte, después lo discutimos en clase
Y si entendemos bien eso, el resto es un juego de niños. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.